¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto poder volver a conversar con ustedes en un nuevo programa de El Agricultor, donde tenemos muchos temas que contarles, ¿no? El tema de la agricultura que es fundamental para cada uno de los ciudadanos. A veces no sabemos qué hacer, qué podemos utilizar, por dónde podemos partir, pero para eso está el programa El Agricultor. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Juan Pablo Vallejo, quien este día nos va a acompañar para comentarnos muchos temas referente a la agricultura. Mi querido ingeniero, ¿cómo está usted? ¿Qué tenemos de novedades? Bueno, ¿qué tal, Pati? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos nuestros seguidores. Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio. Bueno, sí, Después de unas pequeñas vacaciones, dice, parece ¿no? que unas pequeñas vacaciones, ajá, pero bueno, estamos nuevamente encontrándonos en este espacio para seguir compartiendo la información. Hoy en este día vamos a hablar sobre el tema de uno de los abonos orgánicos, Pati. Entonces ya Ujú. vamos a continuación a explicar cuál es el tema que tenemos. Así es, porque muchas veces en nuestros jardines tenemos pequeñas plantitas que comienzan a dañarse, digo yo, a veces su coloración va cambiando, mucha lluvia, mucho sol que termina afectando o simple y sencillamente por allí aparece alguna florcita que nos llama la atención y comienza a crecer. El tema de los abonos me parece fundamental que lo podamos tratar este día porque son importantes en verdad para la crianza, digo yo, de las plantas que tenemos en nuestros hogares, o no necesariamente se necesita contar con abonos. No, así es, Pati. Lo que pasa es que tal vez en nuestra costumbre, ¿no es cierto? Como aficionados o hinchas de las plantitas que decimos, nos pasa que a veces tenemos la plantita o ya la compramos en algún vivero, la pusimos en la maceta de la casa, Y nos primeros días olvidamos. bonita y después se empieza a echar a perder. Y resulta que tal vez tenemos la característica de solo colocar agua y Ujú. pensar que la plantita, ya le puse agua a mis plantitas y listo. Y eso no es todo en las plantitas, es un cuidado permanente, no solo de agua, sino de nutrientes. Los nutrientes en este caso basados a través de lo que es incorporar materia orgánica en el sustrato, en la maceta, en el jardín donde tienen estas plantitas. Incorporar este tipo de abonos y uno de los que vamos a hablar hoy día es sobre el compost. Ujú. ¿Qué es este Eh, término, el compost? ya, puntualmente, Patti, el compost significa que este es un compuesto. ¿Compuesto, pero de qué? Ujú. Entonces tiene tres, digamos así, ingredientes principales o fundamentales, que significa, en este caso, tres fuentes, llamémoslo así. La primera es una fuente carbonada, la segunda es una fuente nitrogenada y la tercera es una fuente mineral. Voy a explicar un poquito de qué se trata esto, porque a veces nos suena muy extraño estos términos, ¿no? Ujú. Muy Entonces, técnico, diríamos, ¿no? probablemente sí, ajá. Entonces, por ejemplo, la fuente carbonada, para los que nos siguen y para quienes estamos trabajando en el campo, es simplemente ese material que nosotros podemos obtener de los restos vegetales, por ejemplo, ¿sí? A veces hay gente que ha utilizado la cascarilla de arroz, en Ujú. algunos casos del acerrín, la viruta, ¿sí? Entonces, todo lo que es fuente a través de lo que son restos vegetales, si nosotros podemos referirle como la fuente carbonada. La Ya. fuente nitrogenada nos vamos a basar en este caso de esa parte proteínica que pueden tener algunos elementos de los estiércoles de algunos animalitos, Ujú. ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que estos estiércoles, bueno, requieren sí un tratamiento. Normalmente la gente lo que utiliza es, por ejemplo, la gallinaza, el estiércol de los cerdos, de los conejos, de los cuyes, ¿sí? Y hay gente que tal vez dice, bueno, ¿y ahora cómo hago el compost si yo en mi departamento no tengo ninguno de esos estiércoles? ¿Sí? Exactamente, o hasta por el tema de los olores y demás. Así es, entonces nosotros, por ejemplo, como decimos que estos estiércoles son la fuente nitrogenada, nosotros, por ejemplo, podríamos reemplazar en este caso con algunas leguminosas o algunas plantas cuyos brotes apicales o principales, los más tiernos o nuevos, los más Ujú. jovencitos, tienen una más alta carga en este caso de aminoácidos de fuente nitrogenada. Entonces, por ahí podríamos reemplazar también. Pero la pregunta es, ¿puedo hacer un compostaje si no tengo algún tipo de estiércol? Claro que sí, podemos hacer con esos restos vegetales porque en los restos vegetales tú te vas a dar cuenta que vamos a utilizar todos estos residuos que existen, por ejemplo, también de la cocina, pero que no solo de lo que Ujú. dice la ensaladita, sino, por Ya. ejemplo, de las frutas.
Sin embargo, bueno, algún rato ya vamos a hablar en un siguiente taller. Tenemos, yo en alguno de los primeros programas había comentado que hay uno de los abonos líquidos que se llama el abono de frutas. Entonces, cuando yo puedo o tengo Es decir, los jugos que quedan de las Exactamente, frutas. Ya. exactamente. Cuando yo puedo separar las frutas dulces o azucaradas en un recipiente en particular, pues es porque voy a elaborar, por ejemplo, un abono o un té de frutas. Sin embargo, esos restos digamos, ya no vegetales, sino de frutas, que la gente también lo junta con los vegetales, lo puede también poner en el compostaje. Algo que sí es importante tener en cuenta durante el proceso es que debemos manejar la temperatura y la humedad de ese sustrato, de esa pila de compostaje, que ya vamos a hablar más adelante en unos videos que vamos a presentar también. Así es, vamos viendo una fotografía respecto al compostaje, si la podemos poner, aquí tenemos, ¿no? Correcto. ¿De qué se Sí. trata todo esto? Entonces, lo importante es saber cuáles son las fuentes de los diferentes elementos que tenemos, o llamemos así, ingredientes que nosotros podemos o no utilizar en el proceso de compostaje. Entonces, por ejemplo, normalmente tenemos ahí, como vemos, por ejemplo, los restos vegetales, está la viruta, los restos de frutas que acabamos de mencionar. Hay gente que, por ejemplo, utiliza el resto de papel o de cartón, ¿sí? También es sujeto, porque al final es celulosa, es materia vegetal que se va a descomponer, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, restos a veces, en este caso es importante tener en cuenta, por ejemplo, están restos de madera, ¿sí? Porque de ahí podemos obtener la ceniza como un ingrediente también, como una fuente mineral dentro de lo que es el proceso de compostaje, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú utilizas, digamos, yo tengo varios arbolitos o arbustos en mi jardín y le realicé una poda. Entonces, todas esas ramas, todo ese residuo, todo lo que son las hojas, digamos, más herbáceas o más frescas, si quieres llamarle así, Verdosas, exactamente, eso le podemos utilizar directo en la pila de compostaje. Pero ya las ramas gruesas, los palos, ya eso es más grueso, lo importante al máximo posible es picarlas, es decir, hacerle los trozos más pequeños para que la descomposición sea más rápida. Ya. ¿Y esto dónde se le coloca? ¿En las raíces de la planta? Ya, entonces primero todo este material, todo esto es sujeto de irle elaborando. Nosotros lo que sugerimos, mira, en lo que es el compostaje y la elaboración, hay varias formas, tipos, sí, o diseños, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que la gente tal vez comúnmente está acostumbrada a hacerlo es que abre un hueco, un orificio en el jardín, diga usted de unos 40, 50 centímetros, y lo que hace es ahí ir enterrando, pone ahí todo el resto vegetal, lo tapa con tierra y listo, y deja, como dicen vulgarmente ahí, que se pudre. Digamos, sí funciona también para ti eso. Lo que pasa es que el momento que tú quieres, por ejemplo, airear, dar la vuelta o remover ese material, te va a causar un esfuerzo adicional, ¿no es cierto?, físico, de tener que agacharte, inclinarte y sacar desde el fondo de ese hueco, de ese orificio que has hecho. Y entonces, bueno, digamos, físicamente puede causar algún problema. Sin embargo, nosotros lo que vamos también a enseñar a continuación es que podemos hacer más bien unas pilas de compost, más o menos como yo siempre les pongo el ejemplo. Tráigale a la mente como que fuera un chapa acostado, pero encima del perfil del suelo, a nivel del suelo, encima en grande, más o menos de una altura de 1 metro, 1,50 m, colocando en capas como vemos a continuación en esta gráfica, donde podemos vernos, tú ves ahí, quiero que se refieran en la gráfica desde la base, ¿no? Desde esa línea punteada, ¿sí? Donde vemos ahí, por ejemplo, el material orgánico que podemos colocar. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede poner en la base para yo arrancar mi compostera? Pues diga usted que usted puede hacer, en dimensiones hablemos, ¿no? Primero, puede hacerlo de 1 metro de ancho, ¿sí? De una longitud, diga usted, de unos 3 metros. Todo esto va a depender de la cantidad de material que tengas, y la altura aquí sí es importante, por no manejarte de 1 metro o de 1,50 m de altura, ¿sí? Es decir, alto para que haya buena temperatura en el proceso. Entonces, en la base, ¿qué podemos colocar? Podemos, por ejemplo, colocar algunas, por ejemplo, cañas de maíz o carrizo, es decir, material que nos va a servir como una especie de tendal, como una red que nos permita una oxigenación o aireación en la base de este sustrato. Una vez que ya hice ahí, bueno, colocado en esta distancia que pusimos a la final 3 metros cuadrados, primero, que así me refiero, ¿sí? Entonces vamos a colocar primero una fuente, en este caso de materia vegetal. ¿Cuál es? Lo que ya dijimos, ¿no? Los restos de la cocina, material que has cortado, por ejemplo, el césped. Entonces, por ejemplo, todos estos materiales, yo he visto que la gente en muchos jardines o espacios que tiene, lo que hace es cortar el césped, enfundarle y procurar botarle a través del camión de basura, que ni siquiera se lo lleva. Entonces, ¿por qué no ahora procurar hacerlo en un espacio de la casa
para quienes tienen esta oportunidad, hacer este compostaje utilizando, por ejemplo, este resto de la poda o del corte del césped, que es un material que se va a descomponer rápidamente y como vamos a ver también en el proceso, en el video, ¿sí? Vamos a observar también que este material herbáceo con una buena humedad y temperatura te empieza a generar algunos microorganismos, entre ellos, por ejemplo, bueno, hay bacterias, hongos, actinomicetes, que tienen, por ejemplo, un micelio blanco. ¿Ya? Entonces, un síntoma de ver que el compostaje, por ejemplo, va en buen camino es la presencia de algunas setas, de algunos hongos de diverso tipo que empiezan a incrementarse o a colonizar, descomponiendo la materia orgánica. Lo que vulgarmente decimos que se pudre el material, pues no queremos que se pudra, porque la pudrición puntualmente viene a ser un olor rancio o fétido. Y eso aquí un tip muy importante. Cuando estés haciendo tu compostera, si tú percibes que el olor tal vez de esa compostera está nauseabundo, feo, fétido, ¿no es cierto? Es porque tal vez algo está fallando. O es que le pusiste demasiada humedad o probablemente utilizaste algo que no debías haber puesto. Por ejemplo, ¿qué no se debe colocar, Pati? Los restos, por ejemplo, de carne, de pollos, de huesos, de proteína animal, en este caso, que más bien pueda dar lugar al incremento de bacterias putrefactas. Sí, entonces esas son las que nos van a generar malos olores. ¿Sí? Entonces hay que evitar eso. Ajá, tenemos algunas preguntas rapidito. Inge dice, ¿el compost atrae mosquitos? Ya, eso también es como dicen, es mito o realidad, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, vamos a suponer, colocaste el resto de los vegetales que hoy día hiciste la ensalada y les pusiste en la compostera y encima, enseguida van a asomar los mosquitos. ¿Cuál es la clave aquí importante? ¿Qué sugerimos? Que primero durante el proceso, en las capas, como viste en la pila anterior, ¿sí? Coloquemos, por ejemplo, melaza diluida en agua. Porque primero, la melaza va a ser un activador de microorganismos y va a ayudar a que haya una buena fermentación. Ahora, siempre tienes que tú cubrir con tierra este sustrato. Ahí vas a eliminar primero los malos olores y segundo, que aparezcan en este caso algunos moscos, ¿no es cierto? Y que ellos también incluso coloquen huevecillos en el compostaje, que de hecho lo puede haber, pero lo peor que lo que no nos gusta es ver un mosqueterío que decimos ahí, ¿no? Entonces es importante cubrir el material que estoy elaborando por capas, este compostaje. Tengo otra pregunta, dice, ¿la ceniza sirve para el compost? Por supuesto, como vimos al comienzo y decíamos, está la fuente nitrogenada, la fuente carbonada. En la fuente mineral es cuando tú puedes utilizar, por ejemplo, la cal agrícola, la ceniza vegetal. Entonces, ¿cómo tú le utilizas? Entonces, pusiste una capa de materia vegetal y ahí le puedes espolvorear una capita de ceniza. Luego pusiste una capa de materia nitrogenada o un estiércol, ¿sí? Y le puedes colocar una capita de ceniza. También, de hecho, entre estas capas es importante también, por ejemplo, yo digo, añadir una capita de melaza diluida en agua, es darle como un pequeño riego, porque tú debes manejar una buena temperatura y humedad durante la preparación y durante el inicio del proceso del compostaje vas a tener fases, ¿no? Que se llaman, por ejemplo, la fase mesofílica, es decir, donde empieza a haber un gran incremento de temperatura. Luego una fase termofílica que empieza ya algo así de estabilización y luego ya una fase, en este caso, de maduración. Entonces así se llama cuando uno está elaborando, por ejemplo, el compostaje en grandes cantidades. ¿Ya? Para nuestro diario vivir en nuestra casita, en nuestro espacio, en nuestro jardín, lo importante es que tú durante este tiempo vayas también dando los volteos necesarios. ¿Por qué el volteo? Porque necesitamos dar, en este caso es un tipo de compostaje aeróbico, es decir, que vamos a voltear el material para que haya una buena descomposición de la materia orgánica. Tengo otra pregunta, dice, el fin de semana estuve en el valle y me regalaron 2 plantitas. Esas plantitas las puedo llevar a Quito, ¿qué abono necesito? Ya, entonces aquí quería algo que te comentaba antes de iniciar el programa. Entonces tenemos abonos orgánicos de tipo sólido y abonos orgánicos de tipo líquido. Ya. Entonces, en este caso, en el de tipo líquido, estamos hablando de las frutas. ¿Podría ser esto? Es los uno de los líquidos que ejemplos. sobran de las frutas, Mira, sandía, melón, papaya. Así es, te los enumero, tienen nombres, ¿no? Que les hemos bautizado ya. Por ejemplo, entonces, el de frutas que tú mencionas es un abono líquido que le damos el té de frutas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, ya hemos de preparar un material puntualmente para trabajar un taller sobre eso. Pero, por ejemplo, uno de los abonos líquidos del té de frutas, otro es el té de estiércol, el biol, el té de hierbas, los purines, todos esos que puntualmente son líquidos, lo que podemos aplicarle a las plantas o al sustrato o al suelo, se los llama así. Y en los sólidos, como es la pregunta de la compañera que nos hace, entonces uno puede utilizar muy bien, por ejemplo, el compostaje.
cuando ya está, por ejemplo, muy bien cernido, muy bien elaborado, porque ya tiene una buena carga nutricional. Podemos también utilizar el humus de lombriz, que se les llama también el lombricomposta, ¿sí? A veces hay un poco de confusión en la gente que dice, pero el humus de lombriz no es un verdadero humus, y eso porque, claro, el humus es un proceso de descomposición, en este caso en materia orgánica, durante muchísimos años que está en ciertos perfiles del suelo, ¿ya? Pero, digamos, vemos, o la gente lo llama así normalmente el humus de lombriz, preferimos llamarle en este caso la lombricomposta. ¿Por qué? Porque simplemente es la descomposición de ese mismo material orgánico, que en este caso lo van a hacer las lombrices, por ejemplo, la roja californiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la gente dice, yo ya tengo mi humus de lombriz o mi lombricompost. Es lo mismo. Entonces, otro tipo de abono que muy bien lo puede utilizar en sus semilleros, en su plantita ornamental, en su maceta, que en este caso ha comprado en el vivero, ¿no? Bueno, estamos hablando de la elaboración del compost. Tenemos algunos videos que podemos Así ir es, pasando entonces quisiera... ya para que nuestros amigos internautas puedan observar y Ya. escuchar, aunque también Sí. tenemos los requisitos para, en este caso, poder manejar un buen Sí, compost. aquí, bueno, en el video vamos a ver justamente lo que esta lámina nos indica, sin embargo, quería tener en cuenta esto, ¿no? Cuando tú ya has, digamos así, cosechado el compost, que más o menos de acuerdo al número de volteos lo puedes obtener entre 2 a 3 meses, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es importante? Protegerlo del sol primero, es decir, Ya. tú lo puedes almacenar, ensacar en costales, en saquillos y ponerles bajo sombra, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que ahí hay microorganismos. Uno, ¿no? Del viento, porque claro, es a la final un material terroso que no puede estar a la intemperie. Y ahora que vamos a entrar en un verano, estamos en este caso mantenerle ya mejor bajo sombra cuando ya está elaborado. De la lluvia también, mira que hemos pasado unos buenos inviernos también. Entonces, si tú le dejas a la compostera a que esté con la lluvia lavándose, pues lo que su nombre lo indica, va a lavar el nutriente. Entonces, ya después ya vas a tener solo una tierra, digamos así. Entonces, lo importante es que tú tengas un buen material, en este caso con carga de buenos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Tener en cuenta también que en este caso, al tener una buena carga nutricional, es importante saber también cómo y cuándo lo aplico. Entonces, sí, el compost es ya un material maduro que tú lo puedes aplicar a la plantita, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando veíamos los semilleros? Cuando pones a sembrar recién una semilla, puedes ponerle también cuando trasplantas, ¿sí? Cuando recién vas a pasar de una maceta al sitio definitivo, puedes en ese hueco colocar también el compost. Lo puedes también hacer en árboles frutales que ya están plantados, lo pones alrededor en la corona, ¿sí? Pero tener en cuenta esto, este material tiene que ser incorporado al suelo, mezclado con la tierra. Hay gente que yo he visto que lo pone puntualmente en el tallo del árbol o en este caso el tronco, lo ponen en la base, un buen montón, ¿sí? Y listo, ya con eso le puse abono a las plantitas. Es bueno incorporarle porque es importante que esta carga de microorganismos que tiene el compost continúe el proceso de descomposición dentro del suelo de la cantidad de materia orgánica que todavía está faltando seguir su proceso. Tenemos la consulta la semana anterior justamente de un amigo que decía que lo que podemos hacer es, por ejemplo, para llamar a las diferentes aves que tenemos aquí en la ciudad capital, si está una sandía en descomposición, y quiero aprovechar para hacer esta consulta, bajar esta sandía en descomposición y ponerla cerca del tallo del árbol, por ejemplo, para que se vaya descomponiendo y esto sirva de nutriente por un lado y por otro lado también atraiga a las aves que tienen que ver con estas diferentes tipos de frutas, si es de color naranja, si es de color amarillo, si es de color rojo, decía, todo esto atrae a las aves. ¿Es cierto todo esto? Y permite también la nutrición de los árboles, de las plantas, si les ponemos las cáscaras de cada una de estas frutas. Claro, mira, recuerda que la presencia de las aves a la final son agentes polinizadores. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, de si, por ejemplo, ponerle o dejarle la sandía cercano como para que el ave, el pajarito, el colibrí se acerque, sí se da, porque obviamente son fuentes de azúcares en algunos casos, ¿no? Pero aquí lo que es importante es, como yo digo, es separar un poco el proceso. Es decir, si voy a hacer compostaje, en este caso a la sandía o esos trozos de sandía, es picarle al máximo posible y enterrarlo, incorporarlo. Enterrarlo, ¿sí? Exactamente. No dejarlo a la intemperie, decía, porque eso no atrae mosquitos también. Exactamente, no va a ser un proceso adecuado el que vas a llevar, sino más bien hacer un buen abono, por eso decimos un buen compuesto, ¿sí? Y después de ese compuesto, esa tierrita que ya está cosechada, ponerle en este caso de abono a las plantas. Ajá, de esa manera. Tengo otra pregunta más, dice, ¿cómo es eso de la ventilación en el compost?
Ya, entonces cada vez que tú haces, supongamos, ¿no? Pues, si quiero siempre referirme a los dos ejemplos que hay. Si tú hiciste un hueco, ¿sí? Y pusiste ahí adentro a podrir el material, como se dice, hay que, por ejemplo, voltear el material. Todo lo que estaba hacia arriba, Hay ahora que colocarle y bajar, ponerle hacia adentro y hacia abajo. Y todo lo que estaba hacia abajo, darle vuelta y subir. ponerle hacia arriba. Entonces ese proceso de aireación te va a ayudar a regular la temperatura, la humedad del sustrato. Entonces, por ejemplo, fíjate, estos días nosotros ya con el verano que está entrando, necesitamos, por ejemplo, añadir cantidad de agua. Sí, es decir, para que cuando estábamos de invierno teníamos que voltear, airear permanentemente. Ahora que estamos entrando al verano, en cambio, necesitamos añadir agua. ¿Ya? Pero ¿para qué es esto? Justamente para que haya una buena regularización de la humedad y temperatura. La clave aquí en la descomposición va a ser que las temperaturas, como vamos a ver en el video a continuación, es que se eleven las temperaturas a altitudes de 60, 70 y a veces hasta más grados centígrados, porque allí es cuando vas a, digamos así, a matar las bacterias y hongos o patógenos, los dañinos o malignos para las plantas. En cambio, las bacterias benéficas, ¿sí? o que dan un buen proceso de descomposición, en esas temperaturas soportan muy bien y se dedican más bien es a descomponer la materia orgánica. Y es importante justamente lo que dice el ingeniero para que ustedes puedan observar y escuchar también a través de este video. Vamos a ponernos los Ya, audífonos muy bien, y que entonces, nuestros amigos pongamos el internautas video. también puedan darse cuenta de qué es lo que estamos hablando respecto al compostar. Si ven, aquí se puede ver, entonces solo he cavado un poquito en la parte superior, ¿sí? Y está bastante caliente, fíjense. Estamos ahorita más o menos a las 8 de la mañana y podemos ver que a esta hora pues humea bastante aquí y prácticamente pues la descomposición es más rápida, ¿no? Ya, aquí quería referir algo antes de decir con el otro video. A veces uno puede asustarse, no dice, híjole, y ya Parece está que se quemando. produce un incendio, Sí, esto ya está mismo quemando. íbamos Entonces, a decir. ya, aquí, por eso es importante manejar lo que te decía, la humedad y la temperatura. Entonces, este síntoma que tuviste ahí del humeo que se ve ahí, a la final sí, es un vapor de agua también, pero eso significa que adentro, ya vamos a ver con el otro material, es que está súper, súper caliente. Pero sí es importante cuidar, porque claro, las temperaturas pueden elevarse demasiado, ¿no? Entonces, ahora como tú ves, justo esta semana que estamos de intensa irradiación solar, ¿no? Entonces, cuidar, ¿cómo regulo eso? Añadiendo, por ejemplo, cantidad de agua. Pero nosotros no le añadimos solo agua, sino también con melaza. ¿Sí? Ya. Para que siempre es como decirles, permanentemente dando alimento a los microorganismos para que sigan activando y Ya. sigan colonizando. ¿Y la melaza de dónde se consigue? La melaza es, como tú sabes, es un material, es un subproducto de lo que es la elaboración en este caso, de la caña de azúcar, de la panela, de los jugos. O sea, es un sustrato, es prácticamente, como su nombre lo indica, es como una especie de miel súper concentrada y súper espesa. Esto te venden en los diferentes almacenes agropecuarios. Nosotros tenemos también acá en el Comercial Agricultor en el centro. Te vendemos por litritos o por garrafas, por galones. Entonces, ¿qué es lo que hace de esa melaza que está, digamos así, cruda y muy espesa? Ya es diluirla en agua. ¿Sí? Diluirla en agua. Entonces, haz de cuenta más o menos el equivalente, como yo tengo en este caso, casi lo que ve este vasito de agua, la cantidad, un medio vasito de estos de agua en unos 5, de melaza en 5 litros de agua, ya es una buena cantidad para disolverle muy bien a la melaza. La soltamos, digamos, la liberamos en este caso en el agua, en el líquido, y después de eso le podemos colocar con una regadera, ¿sí? O con un recipiente. Si es que vas a hacerlo con una bomba de mochila, es preferible haberle tamizado o cernido antes para que no se tapen las boquillas, ¿ya? Sin embargo, entonces este es un activador de microorganismos. Es fuente de azúcar, en este caso glucosa, sacarosa, que estamos dando en este caso, como decir así, de nutrientes para que permitan en este caso incrementar las colonias de microorganismos. Perfecto, tenemos el siguiente video. ¿Qué tenemos? Ajá, vamos a ver la prueba del machete. escuchemos Vamos a primero. hacer Ajá. ahorita la prueba del machete. Es decir, vamos a medir la temperatura. Ahorita sí desde afuera se puede ver ligeramente que está humeando. Sin embargo, ya le vamos a hacer la prueba del machete, es decir, para medir la temperatura interna. Entonces, más o menos en la parte central de la compostera, profundizamos, ingresamos el machete. Y le dejamos más o menos por unos 30 segundos. Entendemos que esto es como para darnos cuenta que existe calor al Hay interior, calor, ¿no es cierto? exactamente. Es una prueba de campo esta con el machete, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación que al sacar ya vemos que está caliente el metal, digamos Entonces, así. la buena temperatura, la alta temperatura con el humo que sale prácticamente indica que
el proceso de descomposición está en buen camino, de buena manera, en forma correcta. Entonces este compostaje se irá ya formando pues lo más antes posible. Si podemos verle de cerca un poquito ahí, ligeramente se ve algo del humo que va saliendo. Esto sirve para aplicar Sacamos en los ahorita el jardines. machete. Así es. Vamos a proceder a taparle. Y de hecho está calientito, como se dice, está a buena temperatura. Entonces adentro hay buena descomposición. Hay presencia de bacterias, hongos, microorganismos en general que están haciendo su trabajo. Y entonces se eleva la temperatura y la descomposición es mucho más rápida. Entonces es el éxito de un buen compostaje cuando mezclamos en este caso materia orgánica vegetal, que tenemos aquí restos de hojas de poda, restos de árboles, restos de ramas, también de corte del césped, el quicuyo. Todo esto está descomponiéndose en este momento aquí en esta compostera, que está en buena proporción. Le voy a dar ahorita un volteo para mirar de mejor manera lo que sale el humo. Ya quería complementar aquí que este método que decimos del machete es una prueba de campo, ¿no? Es decir, simplemente es un metal que le estamos incorporando en la parte central de la compostera. Ya, sin embargo, aquí lo ideal o a gran escala es utilizar un termómetro que hay puntualmente para compostaje. Es decir, estos que tienen arriba como un manómetro, ¿sí? Como un relojito, digamos así, y tiene un asa o un metal largo, si quieres, de unos 40, 50 centímetros de profundidad, como una aguja. Entonces, eso es lo que uno le incorpora así en vez del machete. Y mides puntualmente la temperatura si ya haces más bien a gran escala. Si se puede conseguir, pues en buena hora, pero si no, este que te acabé de indicar es una prueba de campo que te da un parámetro, un índice de que la descomposición vaya en buen camino. Y tenemos un tercer video también. Sí, ajá, entonces queremos ver el final ya del proceso, observemos. Entonces, como veíamos en esta cama, pues está elaborada hace 3 días, entonces está en pleno proceso de descomposición. Vamos a voltear hacia este otro lado izquierdo, donde vemos este compost que ya está prácticamente listo. Sin embargo, ustedes ven que todavía le falta una parte de descomposición, como podemos remover ahorita aquí de la parte del centro. Aquí es una pila más pequeña, ya prácticamente temperatura, se nota una ligera temperatura, todavía hay descomposición, pero bueno, el proceso que sigue de esto, todo esto se está dando más o menos en 1 mes y medio con los volteos necesarios, más o menos 3 a 4 volteos, y después vamos a pasar a mirar que después de este compostaje que está aquí, que le ven así todavía terroso, con ramas todavía en descomposición, vamos a pasar aquí en esta parte de la zaranda, ¿sí? En esta zaranda de aquí se le cierne, ¿sí? Y obtenemos este material de compostaje ya muy fino, muy cernido, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿sí? Entonces ya este material está listo para aplicarle en las plantas, en las macetas, en los semilleros. Fíjense que está muy fino y de buena contextura, ¿no? Muy permeable, ¿sí? Esponjoso, entonces se le puede de buena material. Prácticamente es como una tierra, ¿no? Como le ven ustedes aquí, ya prácticamente es cernidito. Entonces queda muy bueno este material ya para utilizar en las plantas. De todas maneras, este compostaje que le veíamos hace un momento acá, podríamos ya también utilizarlo, es decir, no está tamizado, no está cernido, ya ha cumplido su proceso de descomposición, pero ya se le podría utilizar este compost de esta forma, pues ya a nivel de árboles frutales, como vemos los aguacates, los árboles grandes, ¿no? Entonces eso también se puede utilizar en el caso de este compostaje. Perfecto, También en este video. añadir en esta parte, Patti, que por ejemplo, como mencioné al final en el video, ¿no? Esa pila que estaba todavía, que se veía como que con ramas y eso, ya se podría utilizar. Sin embargo, aquí es cuando tú escoges, por ejemplo, dices, a ver, mira, yo necesito hacer semilleros, entonces ahí utilizas ese material fino que está cernido, ¿no? Necesitas que esté súper, como dijimos ahí, esponjoso, suelto y muy finito por las semillas. Pero ese material que a veces contempla o contiene todavía algo de ramas, algo así, podrías ya utilizarle, por ejemplo, y en árboles frutales incorporando también. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es, de lo que cernimos y tamizamos, esas ramas que quedan en la cernidera, o en este caso en la zaranda, ese le volvemos a picar nuevamente y le damos un segundo paso de procesamiento a una nueva pila de compost. Es Entonces, decir, no se desperdicia nada. nada, Se desperdicia, exacto. así es. Ya, tengo algunas preguntas. Dice, ¿qué temperatura debe tener el compost? Dice, si no tengo un terreno grande, ¿puedo hacer compost? Y ¿se puede comprar también el compost? Sí, a ver, vamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué temperatura debe manejar el compost? Entonces, por ejemplo, si yo hoy día hice esa pila de compostaje, tú vas a ver que
digamos, día tras día va a ir incrementando la temperatura. Lo ideal que te llegue es más o menos entre unos 55 a 70 grados centígrados, que es bastante bueno. Pero ¿cómo logras eso? Con buena materia orgánica, en este caso vegetal, animal y mineral, que se esté, digamos, entremezclando o entreverando como vimos en las capas, ¿no? La buena humedad que ya mencionamos, pero sobre todo también buscar que, digamos, el sitio donde tú le has elaborado la compostera, en lo posible, hay gente que lo hace, por ejemplo, algunos galpones cubiertos, solo con techo, las paredes abiertas. Nosotros, por ejemplo, como viste ahí en el campus, tenemos bajo un poquito la sombra de los árboles, que también nos ayudamos de eso, ¿ya? Entonces, ahí los volteos son los que van a manejar la temperatura posterior. Entonces, en este caso es un tipo de compostaje aerobio. ¿Ya? Hay otros compostajes que son anaerobios, que tú le colocaste al material y lo cubriste con plástico y le dejas que se, digamos, sí, se descomponga, pero se va a deshidratar bastante el material. Entonces, más o menos, relación de las 5 partes que yo puse, voy a terminar costeando una parte. Es decir, de cuánto se va degradando en el tiempo, ¿no? Eso, no sé, la segunda pregunta me decías. Decía, si no tengo un terreno grande, ¿puedo hacer compost? Ya. Entonces, claro que sí, a nivel de un departamento, ¿cómo hemos manejado? Por ejemplo, con estos baldecitos de los tarros de pintura que te vienen, ¿no? Bien lavado y todo eso. Pequeñitos, los de manteca, por ejemplo. Sí, por ejemplo, incluso hasta en eso, sí, podrías ir haciendo diferentes, como una torre en este caso de esos baldes. En este caso, al balde que va a estar en la base, sí, a ese le vas a dejar, digamos, normal, tal cual como está, decir, sin hacerle ningún orificio de drenaje, porque también queremos en ese balde captar, en este caso, ese purín que sale del compostaje. En cambio, digamos, el segundo balde, el que va encima, ¿sí? Ya le hacemos unos huequitos de drenaje, por unos 5 o 6 huequitos en el balde, ¿sí? En el siguiente lo mismo, entonces vas haciendo digamos, sí, cada balde va a ser como una capa. Entonces, pero ¿qué tiene el primer entonces, balde? el primer balde vacío. Ya, vacío Porque va a ser el que completo. recolecte el material. Ya, el segundo balde es el primero que ya va a tener ahí en el balde, sí, por pisos dentro del balde vas a tener entonces materia vegetal, si tienes materia nitrogenada, ceniza, entonces vas intercalando y subiendo así hasta que se te va llenando el balde. Después lo que Por hacemos capas, es como por quieras, capas, son sí, capas las que y después vamos ya de que incorporando. se llenó, entonces pues, lo vamos a intercambiar. Va saliendo ese porque también hacia abajo se va descomponiendo el material. O sea, el primero que pusiste es el primero en salir. ¿Ya? Y como te decía, en lo posible, si puedo añadir el tema de melaza, está muy bien. Hay gente que también inocula microorganismos, es decir, coloca microorganismos como puede ser tricodermas, como pueden ser algunos tipos de bacillus que son, digamos, organismos que se dedican en buena parte a la descomposición o a la fermentación, en este caso, del material. ¿Se puede comprar el compost? Y sí, claro, por supuesto, el compost hay en diferentes almacenes agropecuarios, en los viveros. Nosotros, por ejemplo, estamos elaborando ya en este caso saquillos, sí, una presentación de 10 kilos, donde ya en este caso lo vendemos a través también de Comercial Agricultor, sí, entonces, o para quien quiera ir al campus directamente, pues están invitados a conocer y ver cómo es el proceso, y de ahí ver cómo, incluso con los niños, en el taller que hicimos con los niños, ellos les hicimos cosechar el compost, entonces para que sepan de dónde proviene el abono orgánico y sobre todo de cómo utilizarle, ¿no? Es dónde ponerle en qué tipo de planta, qué cantidades, cómo incorporarle. Entonces sí, de hecho el compost es un tipo de abono orgánico que tú lo puedes encontrar en el mercado, pero lo que nosotros hacemos es invitarles a que puedan elaborar su propio compostaje, o si no, pues venir a aprender en los talleres que tenemos en Semilla de Huerta. Y ya vamos a pasar en el tema de los talleres. Quiero aprovechar rapidito la última pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo se puede almacenar el compost? Ya, yo como alguna vez les decía, si puedes no lo almacenes, más bien utilízalo, ¿ya? Sin embargo, si es que digamos, tú tienes una tanda que hiciste 10 sacos de una buena cantidad y tienes que almacenar, sí, más o menos un tiempo de 3 a 6 meses es bastante adecuado. Recuerda que en el compostaje hay microorganismos, ¿sí? Hay vida, entonces lo que necesitamos es, digamos, no saco nada yo poniéndole un saco y guardándolo en la bodega 6 meses, cuando más bien prefiero utilizarlo en las plantas. ¿Cuándo y cada qué tiempo en las plantas? Todo depende, ¿no? Pero, por ejemplo, en las plantitas, por ejemplo, nosotros estamos ahorita ya cerca de cosechar el tomate riñón, el tomate cherry y la uvilla. Entonces, si bien entras a un periodo de cosecha, tenemos que seguir añadiendo materia orgánica al suelo, es decir, todo lo que yo extraigo al cosechar un producto, ya le devuelvo en este caso al suelo a través de materia orgánica. Entonces, todo lo que extraes tienes que devolverle al suelo. ¿No? Así es, porque es abono orgánico, así es. Sencillamente no utilizar químicos. Así es, esa es la idea, ¿no? Evitarte el uso de fertilizantes químicos. Aquí también es importante mencionarlo, ¿no? Los fertilizantes químicos no es que es usar por usar, sino hay que saberlos utilizar. Recuerda que habíamos hablado de que puedes hacerte un análisis de suelo, saber cómo tienes, qué nutrientes tienes o no en el suelo, para según eso
pensar o no en poner en este caso fertilización química si así es tu modo de funcionar. Lo que con esto es invitamos a que tú hagas tu propio abono orgánico. Ahí ya mencionamos, ¿no? Y lo repito, el humus de la lombriz en este caso el lombricompost, el compostaje propiamente dicho, el bokashi, que en algún taller ya hemos de hacer un taller de bokashi, todo lo que son, por ejemplo, los abonos verdes, los líquidos que ya mencionamos, el abono de frutas, los tés, es decir, hay una infinidad de cosas que uno puede ir rotando y alternando para devolverle al suelo lo que estamos extrayendo en el momento de cosechar. Perfecto, nos quedamos con esto. Agradecerle muchísimo al ingeniero Juan Pablo Vallejo por habernos acompañado en este nuevo programa y hagamos la invitación porque ustedes se están preparando para un nuevo curso, un nuevo taller. Así es, sí. Bueno, pues como ya tenemos este nuevo ciclo, ya hemos pasado esta etapa de este invierno que no nos daba tregua, como dije alguna vez, pues bueno, ya nuestros clientes, nuestros seguidores están pidiendo nuevamente arrancar con el ciclo de talleres, arrancando con el tema de lo que es introducción a la huerta familiar. Entonces esto lo vamos a hacer el sábado 26 de julio, sí, del 2025, en el horario de 8 a 2 de la tarde en el campus Semilla de Huertas. Entonces los talleres tienen el costo de $25, entonces es un taller intensivo donde les enseñamos en este caso, bueno, en el de huertas familiares, de diseñar el huerto, escoger el tipo de semilla, ver cómo funciona. Después, posteriormente, les invitamos así mismo a que terminen el programa. El segundo taller será justo de abonos orgánicos y el tercero será de elaboración de extractos botánicos para control de plagas para la huerta. Entonces, arrancamos en este nuevo ciclo, primero con el de introducción a la huerta familiar, sábado 26 de mayo. Perfecto, Julio, perdón. Julio, nos quedamos con esta invitación para que nuestros amigos internautas pues vayan preparando y puedan participar de este taller el próximo 26 de julio a partir de las 8 de la mañana, cada día sábado. Sí, sábado 26 de julio, desde las 8 de la mañana les esperamos en el campus Semilla de Huertas. Así es, con esta invitación nos vamos despidiendo, agradecerles mucho por habernos acompañado, no se olviden de escribirnos en cada una de nuestras redes sociales, si tienen preguntas, si tienen alguna interrogante, aquí está el ingeniero para que pueda ir respondiendo cada una de las mismas. Y bueno, pues desearles a todos que les vaya súper que bien, que no se pierdan los siguientes programas porque vamos a estar actualizando muchísima información, Juan Pablo. Sí, bueno, y yo siempre les dejo de tarea, ¿no? En el próximo programa les voy a revisar que hayan hecho su compostera en un baldecito pequeño, si es que me han de presentar en el programa, ¿no? Así que quedan con tarea, hagan su propio abono y seguiremos con nuevos capítulos, nuevos temas para que ustedes continúen con el mundo de lo que es la naturaleza y las plantas. Así es que no se pierda cada uno de los programas del agricultor que se genera los días jueves a partir de las 19 horas. La invitación está hecha para que siempre nos acompañen. Desearles a todos que les vaya súper que bien. Cuídense mucho y muchas gracias. Una buena semana a todos. Hasta luego.